viaja con los atletas olímpicos, viaja con atletas profesionales en diferentes disciplinas, y él es el nutriólogo de cabecera de atletas muy famosos, incluso atletas que se trajeron medallas de oro de Tokio ahora en las últimas Olimpiadas. Él trabaja con varios de los embajadores Immunotech, a los cuales no les pagamos un solo centavo. Voluntariamente ellos piden el producto, ellos quieren hablar del producto. Y este miembro del Scientific Advisory Board tiene una trayectoria espectacular, más de 20 años, y es uno de los gurús en nutrición deportiva. De hecho, el día de ayer llegó aquí, he tenido unas conversaciones con él que son un deleite. Creo que he tenido un microdiplomado ahí de nutrición deportiva, de todos los hallazgos que ellos han tenido y cómo llevan el monitoreo de los atletas profesionales, los cuales tienen, pues imagínense, una responsabilidad increíble y llevan sus cuerpos literalmente al límite. Entonces se encarga desde la nutrición celular, desde el uso inteligente de nutracéuticos, hacer cosas geniales de restauración con los atletas de alto rendimiento, y es parte del Scientific Advisory Board. Por lo que quiero que le demos la bienvenida al doctor Nathan Lewis, por favor. Bienvenido, welcome. Thank you. Good morning, everyone. Buenos días a todos. Doctor Nathan Lewis viene directamente de Inglaterra y desde hace tiempo queríamos que estuviera con nosotros, pero su agenda es súper complicada, como se podrán imaginar. Así que estamos muy agradecidos que él se haya dado el tiempo. Dr. Nathan Lewis, thank you so much for giving us this space for our agenda. And it's a weekend, you have your family, he has little kids, but now he is with us. So thank you so much. A big applause for him. Un gran aplauso para él. El fin de semana, tiene su familia, viaja mucho y aún así quiso venir a acompañarnos. So, can I talk to Nathan? Yes, please do. Sí, por favor, hazlo. Si nos pudieras compartir un poco sobre tu experiencia y qué es lo que actualmente haces. Actualmente trabajas para Oracle, ¿verdad? What is your experience, your background you can share with the audience? You are working currently with Oracle, right? That is correct, yes. I've spent the last 20 years working with elite athletes at the very highest level, working both through the English Institute of Sport, but also with Oracle, which is a sports science consultancy. Sí, es correcto. Llevo trabajando los últimos 20 años con atletas de alto rendimiento en Oracle. I have 3 degrees in nutrition. My PhD's in nutritional biochemistry and exercise physiology. Tengo tres grados en nutrición, en bioquímica, fisiología. And Oracle was founded in 2010. It's a sports nutrition consultancy. It's focused very much on recovery and biomarkers and data analytics in elite athletes. Oracle se fundó en 2010. Se fundó para saber datos, sobre todo biomarcadores, y analizan todos los biomarcadores de nutrición y reacción del cuerpo en deportistas. And to give you some examples, we work in the Premier League, Champions League, NBA, NFL, some national football teams. We had some scientists out at the recent World Cup supporting one of the national teams there. A daros algunos ejemplos como la Premier League, la NBA, equipos nacionales de todos los países. Tenemos grandes deportistas con nosotros. Has estado muy ocupado. You have been very busy, right? Yes. Sí. Y Oracle es una organización de muchísimo prestigio, right? Oracle is very prestigious organization in the world of sports, right? Absolutely, yes. We have some 20 PhDs in the company.
sports scientists, nutritionists, working collectively in a number of different countries, North America, Europe, Central America and South America. Sí, absolutamente. Tenemos más de 20 doctores en la empresa, son pequeños científicos que tienen sus doctorados y trabajan actualmente en América del Norte, en Europa, en América Central, América del Sur. Muy impresionante, quite impressive. And yeah, thank you. Entonces, ¿cómo encuentras a Immunotech? ¿Cómo encontraste Immunotech? How was that encounter with Immunotech? How you find us, you know, like... Yeah, it goes back a long way. It goes back to 2007, around the time of the Beijing Olympics. 2007, cuando empecé a encontrar Immunotech. So at the time I was trawling through sports medicine and sports science journals looking for interventions that I could use with elite athletes, Olympic athletes. Estaba buscando publicaciones en revistas científicas y deportivas que podría usar para mis deportistas. I came across a study using Immunocal to improve physical performance, and this interested me greatly, and I contacted Immunotech, and our relationship started from there. Estaba buscando cómo mejorar el rendimiento físico de los atletas y di con Immunotech. Les estaba explicando acerca de las publicaciones que tenemos. Eso es la realidad. Tienes a un científico real que se topa con publicaciones de nosotros y se impresiona con los resultados. I was telling them a few minutes ago that this is real. Our publications are real. It's not something that we just made up for marketing purposes. It's a real thing. And that's how we interact. You were able to see our evidence. So thank you so much for trusting in us. I think that's a hugely important point. You know, Immunotech invests in the science. And as a scientist, as a practitioner, I want to apply evidence-based strategies with athletes. And yeah, I'm a huge advocate of the science that Immunotech supports and undertakes. Sí, creo que es un punto muy importante invertir en la ciencia, ¿no? Y Immunotech hace esto, ¿no? Hace estrategias basadas en la evidencia científica con atletas. Y desde ahí, tú empezaste a trabajar con Immunocal, con diferentes atletas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Immunocal? So, since then, you start working with Immunocal and making, I don't know, like different tests with your athletes. And how has been your experience with Immunocal so far? Well, excellent. We first started off using it with athletes that were illness prone. We wanted to make them more resistant to infections. Bueno, en principio empezamos a experimentar con los atletas que habían tenido pues algún problema, alguna infección. As a result of the environment that athletes work and train in, they are at increased risk of illness. So this was a really important intervention for us where we could make a real meaningful difference. Algunas veces con el entorno los atletas tienen más propensión a ponerse pues enfermos y entonces lo que hicimos es poder comprobar con Immunotech. And following on from the success we had there, we established a clinic in London, what we refer to as an underperformance clinic, which is referred to as overtraining syndrome elsewhere. Empezamos a trabajar con clínicas en Londres en las que teníamos a nuestros deportistas y el rendimiento vimos que empezaba a mejorar. En ese punto, durante mi reciente interacción, yo no estoy experto en el campo de nutrición deportiva, pero gracias al trabajo que he hecho aquí en Immunotech, pues interactúas con todos los atletas embajadores y me sorprendí de algo. Se enferman bastante. Tú te imaginas a un atleta como alguien que hace mucho ejercicio y se cuida y está muy saludable. Se enferman bastante seguido, resfriados, problemas estomacales, lesiones, llevan su cuerpo al límite. I was telling them that
recently with my interaction with Immunotech, I was able to talk with all our athletes and ambassadors, including the Joanna Muir. And I was very impressed that these athletes, you could imagine that they are like a very healthy people. And in general, yes, they are, but they get sick and injured so many times, very frequently. So I was not aware of that. So Immunocal is a really powerful tool to support them, right? Oh, absolutely. Athletes are always looking to improve. They're looking to push the boundaries, and they put their bodies under a great deal of physical stress. Sí, absolutamente. Los atletas siempre quieren llevar su cuerpo al límite, por eso tienen estos pequeños más contratiempos que el resto. And they also put their bodies under a great deal of mental stress. Sobre todo también con el estrés mental que provoca esto. And a combination of the physical and mental stress means that they can be at increased risk of illness, certainly, but also it's managing those fatigue levels are really important. Es la combinación del estrés físico y mental lo que significa que pueden hacer aumentar este riesgo de padecer enfermedades. Sin duda, esto es lo que tenemos que controlar, ¿no? Los niveles de fatiga. If we can keep the athlete recovering and adapting, then we can allow them to progress their performance and achieve their potential. Si necesitamos que en estos momentos de recuperación sean lo más rápidos y eficaces para que tengan a desarrollarse y adaptarse mejor en los momentos de entrenamiento que ellos tienen. Y Nathan, hay otros productos que has utilizado de Immunotech. Me platicabas de Booster Reds and Greens. I have heard that you use other products from Immunotech. We were talking about Reds and Greens, also in combination with Immunocal. What is your experience about that? Yes, I think the Reds and Greens is an excellent supplement, an excellent complement to use alongside Immunocal. And we use Reds and Greens regularly with our athletes, both our team sport athletes that experience a lot of muscle damage and inflammation and as a result of frequent games, and also in our Olympic athletes that have one or two very big competitions within the year, and so we want to make sure that they're able to compete at those competitions. Sí, absolutamente. Nuestro booster rojos y verdes lo utilizamos con nuestros atletas, sobre todo cuando tienen que tener algunas pruebas o cuando están en reposo. Lo que hacen es que es un potente antioxidante que utilizamos sobre todo para eso, para la recuperación muscular. El estrés oxidativo, la oxidación es muy intensa en un atleta, ¿no? Y es ahí donde los productos Immunotech hacen una gran diferencia. It's my understanding that oxidative stress, cellular oxidation is a really challenging aspect to deal in athletes, in where our products can support really effectively, right? Yes, so we regularly monitor inflammation and oxidative stress in athletes. Sí, nosotros normalmente monitorizamos todo lo que tiene que ver con el estrés oxidativo en nuestros atletas. And that way, as a result of monitoring the inflammation and oxidative stress, we can target the athlete at the right times using the right interventions, of which Immunocal and Greens are a central component of. Sí, nos adaptamos a las necesidades de los atletas en el momento en que necesitan, pues para inflamaciones o estrés oxidativo, utilizar cuál de los productos necesitamos más, dependiendo de los datos que nos dé. Y algo que se me ocurre, ¿cómo manejas el tema entre hombres y mujeres? Porque las mujeres tienen ciertas necesidades, los hombres también. ¿Cómo manejas esa parte con la nutrición Immunotech? What about regarding to the needs from a woman, from a man? How do you manage that with the Immunotech nutrition? That's an interesting question, and there's in the sports science community a real interest to grow the scientific base with regards to understanding the female athlete a lot better.
Sí, es una pregunta muy interesante. Tenemos diferentes estudios con la complexión de la mujer es totalmente distinta a la del hombre. One of my colleagues very much specializes in female athlete health. And what we're starting to understand is that inflammation is a component of the menstrual cycle. So at the menstrual phase, there is an increase in inflammation. And we want to use certain interventions to be able to target that and make the athlete feel better, manage those symptoms that come about as a result of the menstrual cycle. Sí, uno de mis colegas se dedica a las atletas mujeres porque el ciclo menstrual lo que hace es prevenir con ellas la inflamación y el estrés oxidativo que durante esos días o el dolor que ellas padezcan puedan estar mejor y sentirse mejor en las pruebas que tengan. We're also understanding as well through the research that certain oral contraceptives increase inflammation and oxidative stress. So again, helping the female athlete to have better health, we can use nutritional products like greens and reds and Immunocel to do that. Sí, utilizamos durante estos días o cuando ellas tengan algún problema inflamatorios, utilizamos sobre todo el booster verdes, rojos y verdes para que ellas se sientan mejor y puedan desarrollar mejor. And, Nathan, ¿y cómo se da que te integras al equipo externo científico? ¿Cómo se da esa invitación? ¿Cómo se logra eso? During your interaction with Immunotech, with Immunocal and all the products, what happened then? Because now you are part of the Scientific Advisory Board. How that happened? Well, having started to develop a lot of experience with using Immunocal dating all the way back to 2007 and 2008, I was invited to come on board as part of the Scientific Advisory Board and share my experience. And at the time as well, I was writing scientific papers in sports science and sports medicine journals. Sí, tenemos que volver entre 2007 y 2008, que me invitaron a ser parte y ayudar y compartir sobre todo mi experiencia, que estaba escribiendo justo en ese momento artículos y tenían que ver con todo el tema del sistema inmunitario. Como sabes, estuvimos platicando, dentro del estilo de vida Immunotech, indudablemente tiene que estar la actividad física. ¿Cómo ves tú, desde la perspectiva de ejercicio, el valor de hacer ejercicio en la salud de las personas? As we were speaking recently, part of the Immunotech lifestyle is doing exercise. We are trying to communicate this to our family, to our community. But from your perspective, your experience, what is the value of doing exercise for our health? I think it's hugely important. I think regular exercise is absolutely essential to being healthy in a healthy aging process. And I think having the right nutritional strategies alongside the training program can help you continue to exercise regularly. Creo que es totalmente necesario, ¿no? Es muy importante hacer ejercicio regular. Es absolutamente esencial para nuestro organismo y combinándolo con una estrategia nutricional correcta hace que nuestro cuerpo rinda mucho mejor. The recreational athlete doesn't have the sports science and sport medicine team around them measuring this, measuring that day to day. No coach to guide them in terms of their training program. And they're also having to juggle work, and they're having to juggle maybe a family as well and other life stresses. So, in fact, in many instances, I think for the recreational athlete, these nutritional products can have a huge impact, allowing them to recover day to day and get more enjoyment from the exercise, allowing them to continue to exercise. Sí, para el deportista no profesional que no tiene unas métricas, que no conoce todo lo que nosotros le podemos aportar,
Es totalmente esencial saber de nutrición y medicina deportiva para poder seguir teniendo un rendimiento mayor, para poder tener más disfrute en su práctica deportiva. Esa es una parte muy importante. Me llama mucho la atención y es cierto. Nosotros, digo, yo no soy atleta profesional, tal vez muchos de nosotros, si tenemos suerte, hacemos ejercicio 3 o tal vez 5 veces a la semana. Pero no tenemos ahí a un nutriólogo especialista, a un terapeuta deportivo, a un nutriólogo deportivo, y a veces se nos puede complicar el construir ese estilo de vida saludable porque no tenemos herramientas o desconocemos qué podemos hacer pues, para sobrellevar esos inconvenientes que a veces ocurren cuando empezamos a hacer ejercicio, ¿no? I was telling them about that is a very important point. Most people, because it's most people that is doing exercise, they don't have the knowledge and the guidance about nutritional support or guidance so they can better build a healthy lifestyle, active lifestyle. So in Immunotech recently, we have been putting efforts to support them. Recientemente nosotros, como ustedes saben, hemos estado poniendo atención en qué otros elementos nutricionales podemos ofrecer al consumidor para que justamente puedan construir de una manera más fácil un estilo de vida activo y saludable. Y en ese sentido tenemos a Immunocal Sport, ¿no? So, do you see that Immunocal Sport could be a really good extra support for these recreational athletes? Yes, I think it's actually best suited for the recreational athlete. The elite athlete, as a result of years and years and years of training, has very different physiology and biochemistry, whereas the recreational athlete doesn't have that extensive training experience and indeed doesn't have that in-depth nutritional support. And I think the product is formulated to allow the recreational athlete to recover better and get the benefits, health benefits that come with that regular exercise. Sí, absolutamente. Creo que Immunocal Sport es el producto perfecto para el atleta amateur que no tiene todos los conocimientos que podemos ofrecer nosotros a un atleta profesional. Es el producto perfecto para el entrenamiento y sobre todo para el después del entrenamiento, para ese tiempo de recuperación que necesita el músculo y el atleta para poder tener mejores beneficios y en su salud principalmente. Que era cuando hablábamos en su momento, tú tienes una persona que pues no ha hecho ejercicio en mucho tiempo o ha intentado hacer ejercicio y dice, no, esto no es para mí, mira, me duele todo el cuerpo, esto es muy difícil y lo dejas. Y desde la nutrición sí podemos encontrar recursos extras para que esta persona pueda pasar al siguiente nivel y empiece a disfrutar de las bondades de hacer ejercicio. Entonces, Immunocal Sport se vuelve una herramienta ideal desde el punto de vista de nutrición celular. I was telling them about that most people that is trying to build this healthy lifestyle, they undergo this first experience like, oh, no, this is not for me. No, next Monday. No, next year. And sometimes they need this additional support, and from the nutrition there is a lot we can do, and that's why Immunocal Sport could be a really good tool for that. Absolutely, and you know, as well as the recreational athlete can experience that increased muscle soreness and fatigue, so does the elite athlete. And rather than then taking some non-steroidal anti-inflammatory drugs to target the soreness, we'd much rather they use Immunocal and greens to favorably target the inflammation and allow the muscle to repair. Eso es absolutamente. El deportista de a pie, por así decirlo, no un profesional, necesita, igual que el deportista profesional, recuperar ese dolor muscular que tiene, esa inflamación, y para eso, y todos los productos de Immunotech regular, o sea, Immunocal regular y frutos rojos, al igual que Immunocal Sport, son perfectos para cualquier persona que practique un deporte. Y Nathan, ¿y qué opinas ahora de que Immunotech es embajador de muchas marcas y muchos atletas? Recientemente pues tenemos una colaboración con Inter de Miami,
el Club América en México, muy famoso, y diferentes atletas olímpicos. ¿Qué opinas al respecto? What do you think about that now Immunotech is creating more and more alliances with professional athletes in the field of soccer? In this case, we have Inter de Miami, Club America in Mexico, Olympic athletes. What do you think about that? I think it's firstly sort of fantastic that more elite athletes are getting exposed to the benefits of Immunocal and can experience those benefits. Creo que es absolutamente maravilloso que más deportistas y profesionales se expongan a los beneficios que te da Immunotech con todos sus productos Immunocal. I mean, when we're measuring lots of different biomarkers within the athletes that we work with, you know, we get asked, well, what should we do from a recovery perspective? And we make recommendations about various different recovery strategies, and Immunocal and greens and reds are a central component of that. Sí, me refiero que cuando estamos rindiendo mucho, pues nos dan estos biomarcadores y tenemos muchísima más información con la que poder trabajar. Y sobre todo pues con los diferentes productos Immunocal, frutos verdes y rojos, nos da ese saber y para poder ver cómo se recuperan mejor estos atletas profesionales. And when we can see the positive changes in the athlete's blood work, and indeed the athlete is turning around to us and saying they're feeling and experience the difference, and that's the most important factor, the fact that the athlete is recognizing the impact that it's having for them. Sí, sobre todo lo que vemos es que toda la información que nos da el atleta de cómo se siente, cómo experimenta la diferencia desde que está tomando el producto, todo cómo lo siente en su propia piel, es toda la información que a nosotros nos aporta para poder seguir teniendo una mejor relación con él y él que la pueda rendir mucho más. Y compartiéndoles algunas anécdotas, recientemente a mí me tocó estar en varias conversaciones con estos clubs. Y es difícil, sus equipos médicos y de nutrición preguntan muchas cosas. Ellos quieren ver la evidencia y volvemos a lo mismo. Tú puedes traer una historia muy bonita, pero ellos necesitan realidad, necesitan datos duros. Pero afortunadamente todo fluyó muy bien porque teníamos la evidencia. Estos equipos cuidan a sus atletas. Imagínense, cada atleta vale millones de euros. Todo lo que ese atleta va a consumir va estrictamente monitoreado y avalado por el médico y el nutriólogo. Entonces ya sabrán el nivel de responsabilidad y pues a mí me tocó estar en varias de esas conversaciones y pues mostrar la evidencia y eventualmente pues se convencen y empiezan a consumir los productos. I was telling them that when you are building this kind of collaborations with them, with these professional athletes and their teams, you get really tough questions. They really ask about the scientific substantiation of your product, the safety of the product. So I was speaking with them and sharing all the information. And luckily, everything went well because we have data. We have like everything they needed. And that's why now they are trying not only Immunocal, that's several of our products. So you know how it is this, right? The huge responsibility behind an athlete. Absolutely. Athletes only want to put into their bodies very high quality products that they can have the insurance that it's going to impact favorably on their health and performance. Absolutamente. Tenemos que tener muchas certezas de que los productos que van a tomar nuestros deportistas, nuestros atletas, tienen esa seguridad que nos dicen que va a ser favorable para su salud. So in the early days when working with Immunotech, we had to get the product rigorously tested. So we'd get it sent away to an independent lab. The lab would do the analysis, and then we'd get a certificate that would give us that approval to say, yeah, this product is okay to use with athletes at the very, very highest level that are being tested regularly for different substances. Sí, nosotros regularmente, día a día, tenemos que hacer análisis, compartir, ver datos, biomarcadores de todos los atletas para así ver cómo está afectando el producto al atleta en sí. Es decir, cada día les monitorizamos para saber qué hace Immunotech en su cuerpo. Pues hoy
todo inició con Immunocal, pero actualmente todos estos embajadores y atletas están consumiendo Immunocal, Immunocal Sport, Booster rojos y verdes, Energy Booster y el resto de los productos dependiendo de la región. Ahora ellos no solamente se basan en un producto, sino llevan todo un set de nutrición y pues eso nos da muchísimo, muchísimo orgullo. I was telling to the audience that we are so proud that everything started with Immunocal, but now all these athletes and these professional teams, they are taking Immunocal Sport, Reds and Green, Energy Booster, and many other products. They most of the time request like a set of products so they can make different decisions for the nutrition in their athletes. So it's really, really cool to see that. And thank you so much for being part of that. My pleasure. Un placer para mí. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Nathan Lewis. Que se sienta bien recibido para que pues, vuelva a visitarnos. A lot of love for you, my friend. They want you back. They want you again. Muchas gracias. Y pues bueno, sigan disfrutando del evento.